Muy buenas, amables televidentes. El conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la honorable presencia de Juan Luis Escobar. En nombre de la Fundación, profesor, le agradezco el que haya correspondido a este conversatorio, un momento tan oportuno, hablar de un tema que está sobre el debate, como es todo lo que son los procesos de reestructuración y solvencia, así que le agradezco que haya correspondido a la invitación de este conversatorio. Gracias a ustedes por invitarme. Para mí es un honor y un placer poder compartir con ustedes este espacio, no solo lo académico del evento de la Semana de los Negocios, sino este espacio puntual para tratar de discutir los temas que hoy son, soy consciente de ello, bien importantes para República Dominicana. Es increíble cómo Colombia se ha convertido probablemente desde el punto de vista de lo que ha sido su proceso institucional en uno de los mejores ejemplos, por lo menos para nosotros como República Dominicana. Hemos estado observándolo mucho en todo lo que fue el proceso de la creación de la Corte Constitucional, todo lo que tiene que ver con las altas cortes de ustedes, todo lo que ha sido la evolución de la función pública en Colombia, la reforma policial, que está siendo un modelo en todo lo que es el proceso de reforma institucional de nuestra Policía Nacional, hasta tal punto que yo sostengo la tesis de que Colombia probablemente en los próximos 10 años se va a convertir en la potencia latinoamericana. ¿Es así? Yo siento que Colombia tiene una historia institucional importante. Nuestra democracia afortunadamente es una democracia sólida, repito, con instituciones que nos permiten mostrar lo que efectivamente estamos mostrando a nivel judicial, y espero como colombiano, espero como abogado, espero como profesional del derecho que la tendencia siga siendo la misma. No, y la verdad es que, por ejemplo, en materia constitucional, cuando uno ve de manera comparada cómo se comportan estas jurisdicciones especializadas, no hay duda de que hay 3 tribunales: el Tribunal Constitucional Alemán, la Corte Constitucional Colombiana y la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, que sin lugar a dudas son las que están trazándole el norte a todo lo que tiene que ver con esta jurisdicción a nivel mundial. La verdad que qué orgulloso se siente uno de ser latinoamericano y de ser parte de Colombia, ¿no? Como latinos que somos. Agradezco profundamente sus comentarios y sí creo que nuestros jueces, nuestros magistrados, vienen con esa tradición democrática. Así es. Y esa tradición democrática, creo yo, es lo que nos ha permitido estar en el punto en el cual nos encontramos en este momento. Agradezco profundamente sus comentarios. Ahora, hemos venido a hablar de reestructuración. Así es. Que para nosotros no deja de ser novedoso, porque es que tenemos un código de comercio que estableció la quiebra, que es todo lo contrario a lo que es la lógica de la reestructuración y la solvencia. ¿Cuál es el objeto de la reestructuración? Bueno, toca un tema bien importante y bien interesante. Colombia ha tenido una tradición importante y una evolución normativa muy importante en materia concursal y en materia de insolvencia. Al igual que usted lo acaba de plantear, Colombia en su Código de Comercio del año 1971 implementó incipientemente los primeros concursos, y en esa implementación tuvo en cuenta el proceso de quiebra. Rápidamente nos dimos cuenta que no era suficiente contar con el proceso de quiebra en el Código de Comercio, y que rápidamente teníamos que ir avanzando e irnos adecuando a la realidad mundial en materia concursal. Y la evolución colombiana nos ha llevado a tener presentes varias normas. En el año 1999 fue expedido por el Gobierno Nacional el decreto 350, decreto que abrió los primeros pasos y la base para nuestra norma concursal actual. Con posterioridad vino una gran reforma al Código de Comercio, y en esa gran reforma se introduce un elemento concursal bien importante, que fue la Ley 222 de 1995. Claro. Y la Ley 222 del 95 reguló en Colombia
el concurso recuperatorio y el concurso liquidatorio. Deja sin efecto este concurso liquidatorio todo el procedimiento de quiebra de nuestro Código de Comercio y evolucionamos a los concursos propiamente dichos. Por la gran crisis económica que vivió nuestro país en el año 99, hubo necesidad de legislar en un estado de emergencia económica y social, y esa legislación llevó a que fuese expedida la Ley 550 de 1999, que yo considero fue la norma que nos situó en la tendencia mundial en materia concursal. Desafortunadamente la Ley 550 de 1999 fue una ley temporal, y la temporalidad de la misma obedece precisamente a haberse expedido en un estado de emergencia económica y social decretada, precisamente para tratar de solucionar el problema económico que vivía Colombia en ese momento. La temporalidad de la Ley 550 nos lleva a la necesidad de expedir otra norma, que es nuestra Ley 1116 del 2006, que considero yo es una muy buena norma concursal. Qué bien. La Ley 1116 del 2006 prevé 3 tipos de concursos: un concurso recuperatorio, un concurso liquidatorio y un régimen de insolvencia transfronteriza. Este último hecho sí que es cierto, nos sitúa y pone a Colombia al nivel de los grandes países que manejan los temas concursales. Qué bien. No, y la verdad es que no hay duda que esta ley ha contribuido, por ejemplo, a incentivar todo lo que ha sido la inversión extranjera en Colombia, hasta tal punto que el miedo es que uno se quiera quedar. Esa es la realidad. Ahora, vamos a ver. Evidentemente que en todo proceso de reestructuración y de solvencia hay una serie de etapas. Sí. ¿Cómo comienza? Porque yo veo que la lógica de este proceso no es cerrar a las empresas. Es ver de qué forma se pueden crear mecanismos que lleven a su recuperación. No necesariamente una empresa cae en un mal momento por una mala administración, sino por una cuestión circunstancial, un momento que se pueda presentar, una situación, por ejemplo, de iliquidez en el país en donde opera la empresa. Por ejemplo, una devaluación puede afectar a todo lo que tiene que ver con una empresa en sí. No necesariamente es la mala administración de nuestras empresas la que nos llevan a estos procesos. ¿Cuáles son las fases? Ok, hay un punto bien importante en materia concursal y es la crisis como tal. Y la crisis de las compañías se puede generar a través de varios elementos o factores. Uno puede ser perfectamente el mal manejo de las compañías, que no necesariamente es el que tiene mayor incidencia, pero se presentan temas sectoriales, y esos temas sectoriales son los que pueden generar la crisis en la compañía. Y la crisis económica de la compañía es lo que hace necesaria la implementación de la normatividad concursal. Claro. La finalidad del concurso, yo siempre he sostenido y lo he sostenido a nivel profesional con mis clientes, las empresas que he reestructurado y con mis alumnos. La finalidad del concurso es reactivar compañías. Qué bien. Pero algo bien importante, proteger el crédito. Porque es que la protección del crédito lleva implícito una cantidad de elementos que en última instancia nos van a llevar a la protección de la empresa. Claro. Entonces, el concurso tiene unas etapas. Vamos a hablar del concurso recuperatorio, que el concurso recuperatorio es aquel concurso que busca precisamente superar la crisis, busca superar ese momento que atraviesa la compañía, que genera un desbalance en el día a día económico de la misma. Y ese desbalance lleva a cesación de pagos, y ese desbalance lleva a incumplimientos, cesación de pagos e incumplimientos que pueden llevar a la inviabilidad económica, operativa, societaria de la compañía. Y es allí donde el concurso tiene su importancia. ¿Por qué? Porque el concurso lo que busca es llegar a aquellos acuerdos que permitan establecer entre el deudor y sus acreedores los mecanismos que permitan, a su vez, cancelar el pasivo externo de la compañía a través de los diferentes trámites del concurso. El primero de ellos, un acuerdo.
pongámonos de acuerdo en los mecanismos para solucionar la crisis. Lo segundo, votemos ese acuerdo. Y lo tercero, ejecutemos ese acuerdo. Claro, claro. Negociación, votar el acuerdo y ejecutar el acuerdo permite, en muchísimos casos, reactivar compañías. Ahora, vamos a ver de manera individual, porque son muchos los actores que confluyen en un proceso de reestructuración. Está el deudor, están los acreedores, están los suplidores, está el Estado, porque a fin de cuentas, para usted someterse a un proceso de reestructuración, pienso yo, usted tiene que estar al día en lo que son sus compromisos, en el pago de sus impuestos, la seguridad social. Vamos por parte. Vámonos con los acreedores. Okay. Que tú hablabas de que la finalidad es del proteger el crédito. Y es lógico que sea así porque no podemos crear un mecanismo que se nos convierta en una cueva de malapagas. ¿Cómo confluyen los acreedores? Porque existen los rangos, existen las modalidades, quirografarios, hipotecarios, como te decía, los suplidores, en fin. ¿Cómo se maneja ese concurso de acreedores? Ok, perfecto. Una pregunta bien interesante. Normalmente cuando el empresario está en crisis, entra en crisis con todos sus acreedores. El Estado, un actor bien importante. Cuando el empresario cesa pagos a la administración de impuestos, tiene dificultades para cumplir con sus obligaciones laborales, con las obligaciones parafiscales, con todos los temas relacionados con seguridad social, obviamente incumplimientos a proveedores, incumplimientos a acreedores financieros y en última instancia también incumplimiento a acreedores quirografarios. La legislación colombiana, al igual que el proyecto de ley que hoy está siendo analizado por la Cámara de República Dominicana. Sí, el proyecto modelo fue el colombiano, sin lugar a dudas. Tuve la oportunidad de analizarlo y se da el momento de decir que es un excelente proyecto sin lugar a con dudas. Una excelente estructura, el cual recoge los principios concursales del derecho comparado. Sin lugar a dudas. Nuestra legislación y el proyecto de ley que hace curso hoy, hace pues todo el trámite legislativo en la Cámara de República Dominicana, prevé los mecanismos a través de los cuales pueden participar los diferentes acreedores de ese empresario. Y esos mecanismos lo que buscan es proteger las diferentes clases de crédito. Y el proyecto de ley de ustedes, al igual que nuestra norma, protege el crédito estatal, protege el crédito pensional, el crédito laboral, el crédito de aquellos acreedores que se encuentren privilegiados con prendas o hipotecas, e igualmente protege el crédito de los acreedores quirografarios. Al concurso tienen que acudir todos los acreedores del deudor, porque de no ser así, estamos desdibujando el concurso. Y yo quiero hacer énfasis en este punto. Si no confluyen todos los acreedores del deudor y se dejan acreedores por fuera del concurso, no hay concurso. El concurso tiene que ser entre el deudor y la totalidad de sus acreedores, obviamente respetando las prelaciones que cada uno de ellos tenga, sea porque es un acreedor fiscal, sea porque es un acreedor laboral, pensional, o un acreedor financiero que tiene un privilegio derivado de haberse garantizado el crédito con prenda o hipoteca. El concurso tiene en cuenta todas las clases de créditos y las prelaciones, con un elemento importante: respeto por las prelaciones de créditos. Cuando se inician, por ejemplo, antes de someterse al proceso de reestructuración, habiéndose iniciado procesos de ejecución, digámoslo así, procesos legales, ¿qué pasa? ¿Se suspenden? Está tocando los puntos esenciales de los concursos. Claramente se suspende. ¿Por qué? Porque el trámite concursal es un trámite preferente. Así lo prevé la legislación colombiana y así se encuentra claramente previsto en el proyecto de ley que está siendo analizado hoy. Y esa preferencia del concurso sobre otros procesos y sobre otros trámites lleva a que por un fuero de atracción especial esos procesos ejecutivos que hay en marcha se suspendan y sean conocidos por el juez concursal. Pero más allá, la prohibición de iniciar nuevos procesos ejecutivos
una vez esa sociedad deudora solicita el inicio de un concurso. Ya. Es protección de la empresa, es protección del crédito. Y observe cómo el concurso lleva a que se organice el pago en una sola jurisdicción, la jurisdicción concursal. Y yo quiero poner un ejemplo muy sencillo. Yo he sostenido que el concurso no solo protege el crédito, sino que organiza el pago del pasivo externo de una compañía. Sin lugar a dudas. Entonces el ejemplo típico que yo le pongo a mis alumnos es el siguiente. Una sociedad con un muy buen desarrollo, con un buen objeto social, pero que por X situación macroeconómica, sectorial, la operación empieza a generar dificultades y por tanto la caja tiene dificultades y por tanto cesación de pagos. Lo primero que hacen los abogados y los acreedores es presentar demandas en jurisdicción ordinaria, demandas ejecutivas. Claro. Pero vamos más allá. El Estado también instaura procesos de jurisdicción coactiva para cobrarse sus propias acreencias. Vamos incluso más allá. Los trabajadores a quienes no les están cumpliendo con el pago de sus salarios, de sus prestaciones sociales, acuden a jurisdicción laboral a cobrar lo que se les debe. Obsérvese cómo esta compañía, que tiene una operación viable, pero que tiene crisis, ese empresario se había abocado a acudir a contestar procesos ejecutivos, acudir a jurisdicción laboral, a contestar los procesos laborales, se tiene que defender de los procesos de jurisdicción coactiva instaurados por el Estado. Obsérvese que varios jueces de varias jurisdicciones están persiguiendo un mismo fin: págueme. En el concurso, todos esos procesos, el proceso de jurisdicción coactiva, el proceso que se tramita en jurisdicción laboral, los procesos que se tramiten en jurisdicción civil, por ese fuero de atracción especial van al trámite concursal, a ser conocidos por el juez concursal, entre otras cosas porque es en el concurso donde se va a cancelar la totalidad del pasivo de la compañía. Qué bien. Eso, per se, es la protección a las compañías. Pero en donde no sé si soy claro con eso. Totalmente, pero en donde todo el mundo sale beneficiado. Absolutamente. Desde el trabajador hasta el Estado. Claro. Los acreedores y el propietario. Por una razón muy sencilla. Observe lo siguiente. ¿Y no es un buen ejemplo de gobierno corporativo ese proceso de reestructuración? Es que... Porque yo me atrevería inclusive hasta que cualquier compañía que se someta a un proceso como ese tiene que de una u otra forma cumplir con una serie de parámetros que eventualmente contribuirían a las buenas prácticas a lo interno de su empresa. Nuevamente toca usted un punto esencial y le voy a decir por qué. En Colombia existe, pero es así, ¿verdad? Es así, tal cual. Pero va un poquito más allá, incluso con sustento normativo. Vamos a ver. En Colombia, la Ley 222 de 1995 reguló la responsabilidad de los administradores, que es bien importante. Los administradores responden por sus funciones y por lo que efectivamente ejecuten dentro de las compañías que representan. Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿por qué? Porque las normas concursales colombianas, especialmente la Ley 1116, establece un nivel superior de responsabilidad de administradores. Me explico. La Ley 222 del 95 establece la ley marco de responsabilidad de administradores. Pero en materia concursal existe una responsabilidad adicional. Claro. ¿A dónde voy yo? Que ese administrador debe denunciar en un buen término la crisis para tratar de sanear la misma. ¿Sí? Acudir al concurso de una manera oportuna, habiendo denunciado la crisis, buscando que un deterioro de garantías, un deterioro de activos y un deterioro de la caja. Entonces el comentario que usted hace que tiene que ver con temas de gobierno corporativo es totalmente claro. ¿Por qué? Porque si yo como administrador no denuncio la crisis a término, no hago absolutamente nada y simplemente dejo que los procesos laborales marchen, los procesos ejecutivos sigan su trámite, igual los procesos de jurisdicción coactiva, al final del día a nadie se le va a pagar. Puede que el acreedor que inició un proceso ejecutivo
vaya Claro, a claro. través del proceso y pueda ejecutar unas garantías, pero las garantías se agotan. Claro, claro. Por el claro. contrario, cuando yo voy al concurso, ¿qué estoy diciendo? Paguemos aquí en el concurso, con las garantías que tengo, con los activos que tengo, y paguemos respetando las prelaciones de ley, pero paguémosle a todo el mundo. Fui claro en ese concepto. Totalmente claro, hasta tal punto de que se me ocurre hacer la siguiente pregunta. ¿Qué pasa con los falsos acreedores? Porque una de las malas prácticas, y usted lo sabe, en todo proceso de quiebra, digámoslo así, de una empresa, es que comienzan a aparecer acreedores, generalmente son quirografarios, que validan a través de un juez su crédito e inscriben hipotecas judiciales e inician los procesos primero que lo que realmente son. Y hemos visto que históricamente se ha utilizado la figura de la quiebra para hacer una serie de travesuras que son impresionantes. Cuando lo oigo explicar de qué es de lo que se trata, es imposible que situaciones como esa se den en un proceso de reestructuración. A ver, ese comentario suyo tiene 3 elementos importantes. Vamos a ver. Que quisiera desarrollar uno a uno. Vamos a Lo ver. primero, usted menciona el término travesuras, que me encanta, y quiero decir lo siguiente. El derecho concursal se tiene que aplicar en debida forma. Cuando yo utilizo las normas concursales para desviar recursos, para dilatar pagos, el concurso no va a ser efectivo. Y yo aquí quiero hacer un especialísimo énfasis. Los abogados y los que asesoran financieramente las compañías tienen que entender que las normas concursales no son para dilatar el pago, son para pagar. Claro. O sea que hacer travesuras en materia concursal desdibuja el concurso y genera Responsabilidad penal. responsabilidades y desafortunadamente la poca credibilidad que ciertos acreedores tienen en los concursos, porque muchos abogados lo que hacen es utilizar la norma concursal no para la finalidad que tiene el concurso, que es pagar y proteger el crédito, por el contrario, es dilatar el pago. Claro. Ahora, ¿cómo la norma concursal protege o qué elementos o mecanismos tienen las normas concursales para evitar que se presenten esas travesuras que usted bien llama? A nivel mundial existen las denominadas acciones revocatorias concursales, que las acciones revocatorias concursales son, creo yo, uno de los mayores logros y avances que se tienen en derecho privado y en materia concursal. ¿Por qué? Porque yo puedo, dentro del trámite concursal, dejar sin efecto ciertos actos o negocios jurídicos que en su momento no tenían un sustento o que en su momento no tenían por qué ejecutarse, cuando esos actos o negocios jurídicos van en detrimento de los acreedores. Claro, claro. Entonces le quiero aclarar el concepto. Y a mí me encantan los ejemplos para poder aclarar. Supóngase usted que usted es representante legal de una compañía del sector real de la economía dominicana y usted tiene sus proveedores. Y en términos comerciales, usted celebra un contrato de distribución, usted paga 60, 90, 180 días, pero no garantiza el cumplimiento de sus obligaciones con garantías reales. Pero cuando usted visualiza que está en crisis, tiene un muy buen amigo, que es proveedor suyo, quien le ha suministrado materia prima por N años, y usted le dice, mira, creo que estoy en crisis, creo que voy a solicitar un concurso, ven, yo te garantizo con una garantía real lo que te debo para protegerte a ti. Ese acto jurídico puede ser revocado. Claro, porque estoy garantizando obligaciones que normalmente no son garantizadas y, peor aún, estoy privilegiando a un acreedor respecto a otros acreedores de la misma clase. Si yo quiero garantizar a mis proveedores, garantícelos a todos, no a uno solo. ¿Fui claro? Muy claro. Entonces, la acción revocatoria, ¿qué busca? Busca retrotraer los efectos jurídicos de ese contrato de hipoteca o contrato de prenda que usted suscribió, y que la finalidad, ¿cuál era?
garantizar un acreedor, no todos. Estoy vulnerando un principio concursal que es la igualdad de los acreedores en el concurso. Entonces, esas travesuras en materia concursal, si bien es cierto hay abogados que las puedan hacer, yo le aseguro que a través de esta gran figura de la acción revocatoria concursal se les caen las travesuras. Nosotros hemos tenido una evolución bien interesante en Colombia. En Colombia, nuestro juez concursal es la Superintendencia de Sociedades para las personas jurídicas, y la Superintendencia de Sociedades se ha venido especializando en materia concursal. Y hoy esos procesos a través de los cuales se solicita la revocatoria de ciertos actos o negocios jurídicos se tramitan ante el juez concursal, no en jurisdicción ordinaria civil. Qué bien. Y operan, y prosperan. Y las acciones revocatorias tienen unos efectos jurídicos bien importantes que son retrotraer absolutamente todo al estado precontractual, con un elemento. Incluso hay sanciones económicas para ese deudor y acreedor que celebraron ese acto de negocio jurídico. Claro, claro. Es increíble, por ejemplo, todo lo que implica y todo lo que aporta esta figura, ¿no? Esta herramienta de la reestructuración, porque la verdad es que va a contribuir a desmontar una serie de malas prácticas que se dan en el comercio, a niveles de empresas, que tú hablabas de los acreedores quirografarios, de los proveedores, pero tú sabes que muchas veces los notarios, no todos, algunos malos notarios, se prestan a instrumentar actos auténticos que real y efectivamente afectan todo lo que ha sido, por ejemplo, el buen desempeño de un buen acreedor en todo lo que tiene que ver con el montaje de una empresa. Ahora, yo quiero ir a los acreedores de nuevo. Pero puedo hacer un comentario que es importantísimo y en mi sentir básico. Yo creo que ustedes están a portas de tener dentro de su ordenamiento jurídico una norma concursal que, como lo manifesté anteriormente, con toda una estructura de principios concursales y muy bien materializada. Sí, no hay duda. Eso les va a permitir llegar a lo que usted está planteando. ¿Por qué? Y voy a hablar del caso colombiano, que creo que a nivel latinoamericano y por experiencias que he tenido con colegas, incluso con trámites concursales que he tenido acceso en otros países, en Latinoamérica nos hemos vuelto especialistas en celebrar actos jurídicos simulados. Y entonces, esos actos jurídicos simulados... Sí, pero existe la simulación en el buen sentido, pero es en el mal sentido. En el mal sentido, claro. Y esos actos simulados llevan a que los deudores se despatrimonialicen. Claro, de por Dios. Y entonces aquel aforismo que todos nos enseñaron en nuestros estudios de pregrado, que el patrimonio y la prenda general de los acreedores cada vez se pierde más. Las normas concursales evitan que estas situaciones se presenten. ¿Por qué? Por la acción revocatoria. Entonces usted mencionaba algo de los notarios. Mire, usted puede celebrar un contrato de compraventa cumpliendo formalmente con todos los requisitos legales para ese contrato de compraventa sobre un bien inmueble. Se otorga la escritura pública perfecta. Hay consentimiento entre vendedor y comprador. Están los elementos esenciales de ese contrato, como son el precio, las obligaciones del vendedor frente al comprador, las obligaciones del comprador frente al vendedor, pero resulta que la causa interna que llevó a ese comprador y vendedor a celebrar el contrato de compraventa no era enajenar ni transferir el derecho de dominio de un inmueble, era despatrimonializarme para perjudicar a los acreedores. Pero usted en el derecho normal, demostrar esa causa intrínseca, demostrar ese elemento subjetivo que lleva a las partes a celebrar un contrato no es sencillo. En materia concursal es muy sencillo. Qué bien. Demuestre que ese acto o negocio jurídico se celebró en unos periodos de sospecha que establece la ley
y se celebró en la crisis, ese acto es revocable. Yo no tengo que ir a demostrar causa intrínseca, no tengo que ir a demostrar elementos subjetivos. Se invierte la carga de la prueba. Es correcto. Y eso en Colombia opera. Entonces aquellos abogados especialistas en lograr simulaciones están dándose cuenta que ya no es tan sencillo. Qué bien, qué bien. Entonces, qué pena que le hice esa interrupción, No, pero yo creo que fue muy oportuna, honestamente hablando, porque a fin de cuentas, este es un programa que tiene como finalidad educar. Sensibilizar. Y como no deja de ser novedoso todo lo que tiene que ver con estos procesos de reestructuración y de solvencia, yo creo que de lo que se trata es ver de qué forma podemos empoderar a la clase jurídica y también a la clase empresarial de qué es de lo que se trata todo esto. De todos modos, vamos a hacer una pausa. Okay. Y de inmediato volvemos con este interesantísimo programa. Profesor, la verdad es que es apasionante todo esto. Sobre todo porque cuando tú hablas de reestructuración es organización, someter al orden. Legalidad. Es increíble. Ahora, ¿bajo qué circunstancias, por ejemplo, pueden liderar un proceso de reestructuración las entidades financieras? Lo digo porque existen las provisiones. Por ejemplo, cuando un banco inicia un proceso de ejecución, tiene que gastar dinero, tiene que depositar ante las entidades monetarias y financieras, tiene que proveer. Pero ¿bajo qué circunstancias ellos pueden liderar el proceso? Ok, una pregunta igual de interesante a todas las anteriores, que también tiene varios elementos. Claro, porque tú fuiste banquero. Claro, claro. Y que mi práctica y mi día a día es apoyar a los bancos y negociar con los bancos. Claro, claro. A ver, yo siempre he sostenido algo y se lo planteo a mis clientes y a los deudores. Tú nunca puedes pelear con un banco y el banco nunca puede pelear con un cliente. Claro. La razón de ser de un banco es captar dinero para colocar dinero. Y cualquier actividad empresarial requiere apalancamiento financiero a través de la banca. Totalmente. Y al banco tampoco le interesa quedarse ni con los inmuebles ni con las empresas ese no es de sus deudores, porque ese no es el negocio. No es el negocio. Y por el negocio es que le paguen. Claro, el negocio es celebrar contratos de mutuo, colocar muy bien los recursos y que le paguen. ¿Cómo lideran las entidades financieras los acuerdos? Vamos a ver. Yo digo que de dos formas. Pero en ambas formas, siempre con una directriz muy clara, y es apoyar el empresario, apoyar el deudor y recuperar lo que al banco le debe. La primera forma, existen los denominados acuerdos privados, que se tramitan no a través de la jurisdicción, sino que son acuerdos entre el deudor y los bancos. Que se da mucho ese tipo de acuerdos. En Colombia se dan permanentemente. Aquí también, ¿eh? Claro, entre otras cosas, es un excelente mecanismo de solucionar la situación de endeudamiento y cesación de pagos de los deudores. ¿Por qué? Porque permite que el deudor llegue a acuerdos directamente con el banco en cuanto a las condiciones de pago de la obligación. Yo a través de ese acuerdo puedo modificar las condiciones contractuales en cuanto a tasa, en cuanto a plazo, temas de garantías, implementación de covenants, que en última instancia llevan a que el banco, acreedor y el empresario, deudor, lleguen a un acuerdo y las fórmulas a través de las cuales se va a cancelar el pasivo externo. Los bancos entonces entran a liderar ese acuerdo, entran a liderar esas discusiones, entran a apoyar al empresario cuando el banco tiene una creencia significativa. En Colombia es totalmente usual, es del día a día, en mi práctica profesional lo hago permanentemente y creo yo que ustedes aquí en República Dominicana van a llegar a ese punto, y es que tú encuentras deudores que tienen un endeudamiento con 5, 6, 7 bancos,
pero que uno o dos de ellos son los bancos que mayor acreencia tienen. Claro. Esa mayor acreencia lleva a que ese par de bancos puedan liderar la negociación. ¿Y liderar la negociación en qué consiste? Es ir llevando la pauta en conjunto con el deudor a partir de la realidad económica del deudor frente a los demás acreedores financieros. Qué bien. Eso es un liderazgo que usualmente se da. Siempre en Colombia tú vas a encontrar un banco líder. Ese banco líder es el que está apoyando al empresario y es el que está haciendo eco para que los demás bancos igualmente lo hagan. Esto en el marco de los acuerdos privados. ¿Fui claro? Totalmente. Ahora, en el marco de un acuerdo de reorganización o un acuerdo de reestructuración, ya en el trámite concursal propiamente dicho, cuando yo ya estoy en la jurisdicción, los bancos acreedores también tienen un papel bien importante, porque en última instancia, cuando yo acudo a un concurso, cuando yo acudo a un acuerdo privado, lo que estoy buscando es viabilizar mi operación, viabilizar mi actividad. A mí me tienen que apoyar los bancos. Claro. Yo requiero seguir operando. Y para yo seguir operando no solo necesito pagar el endeudamiento actual, sino tener condiciones futuras de nuevos créditos que me permitan apalancar financieramente mi operación. Claro. Ahora, ¿qué diferencia hay entre esos procesos de reestructuración que liderean los bancos y aquello ya que lo conocen los tribunales? Distingamos. Ese acuerdo de reestructuración o ese acuerdo privado frente al acuerdo de reestructuración tiene unas diferencias importantes en cuanto a trámite, en cuanto a términos, en cuanto a jurisdicción, en cuanto a los acuerdos a los cuales pueden llegar. En los acuerdos privados hay muchísima mayor flexibilidad. Claro. Hay, dijéramos en el buen sentido de la palabra, informalismo. Claro. No tengo que sujetarme a una norma, no me tengo que sujetar a un término. No interviene el orden público, diría yo. No interviene el orden público, no interviene el Estado a través del órgano jurisdiccional, simplemente... ¿Es entre partes? Como lo veremos mañana en ese módulo concursal, es un acuerdo de voluntades. Claro, entre partes. Donde rigen todos los principios contractuales. Entonces, fíjense que hay como cierta discrecionalidad y que el banco líder, cuando encuentra viabilidad operativa, va a apoyar. Y cuando yo tengo un banco que está liderando el acuerdo, que me está apoyando, tengan la certeza que ese acuerdo tiene que prosperar. Y yo aquí quiero hacer un comentario. El concurso, los acuerdos privados, tienen que partir de un supuesto, viabilidad económica. Pero resulta que ese concepto de viabilidad es muy amplio. Porque es que viabilidad económica es ¿qué? Es viabilidad económica, financiera, operativa, comercial, de posicionamiento, sector en el cual me muevo. Es un concepto muy amplio. Si yo no soy viable, yo no puedo sustentar las condiciones de un acuerdo. ¿Me explico? Totalmente. Si yo no tengo las condiciones de generar la caja a futuro que le permita dar tranquilidad a ese banquero que me va a liderar el acuerdo, de que efectivamente voy a generar la caja que le va a pagar al banco y a los demás bancos, yo no tengo cómo sustentar un acuerdo. ¿Y por qué hago este comentario? Porque hay muchos colegas, muchos abogados, muchos financieros que buscan el inicio de negociaciones a sabiendas que la compañía no es viable. Y lo que están buscando es ¿qué? Ganar un espacio, dilatar. Y ahí ese acuerdo no va a llegar a un buen término. Claro. Yo tengo que ser viable. Claro. Ahora, existen diferentes modalidades de garantía. Sí. Y hemos hablado de alguna, la quirografaria, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con facturas, en fin. Prendas, hipotecas. Pero quiero detenerme en la hipoteca. Ok. ¿Cómo se maneja eso en un proceso de reestructuración? Porque no deja de ser complejo. Ok. No deja de ser complejo y para los abogados civilistas es bien complicado entender el concepto. Yo a mis alumnos, y qué pena que haga tanta referencia a mis alumnos de posgrado, siempre les digo cuando iniciamos los módulos concursales, les digo, señores,
nos tenemos que quitar el ropaje procesalista que tenemos los abogados para poder entender las figuras y las instituciones concursales. Una de ellas, el tratamiento a las garantías dentro de los concursos. Claro. ¿Por qué? Partamos de un supuesto. El concurso respeta las garantías. El concurso respeta las prelaciones que le otorgan las garantías reales a los acreedores que fueron garantizados con estas. Claro. Pero en el concurso se pueden llegar a acuerdos en virtud de los cuales se puedan incluso enajenar activos que fueron dados en garantía prendaria o hipotecaria. ¿Esto a un civilista le parece? Por Dios, usted está rompiendo con los esquemas del derecho civil. Incidentando los civilistas. Claro. Y entonces, ¿dónde está el atributo de persecución que tiene la prenda de la hipoteca? Por Dios. Señores, en materia concursal, yo le estoy respetando la prelación al acreedor prendario e hipotecario, pero ese activo puede ser objeto de enajenación. Eso sí, e insisto, respetando el acreedor prendario hipotecario y esa prelación que tenía. No sé si fui claro. Totalmente. Hay un tratamiento al interior del concurso en materia de garantías donde se respetan los atributos de la garantía como tal, pero se flexibiliza la posibilidad de enajenar activos dados en prenda o hipoteca, Qué buscando bien. precisamente darle operatividad a la compañía. Claro. Y- inyectarla económicamente, en fin. Voy a poner un ejemplo muy claro. Una compañía del sector real que tenga grandes activos, pero que tiene su caja totalmente asfixiada. Puede ¿Qué liquidar necesita? alguno de esos activos. Así es. Vender la bodega, Claro. vender los camiones, vender X activos. Y prorratear. Y no solo eso, lleve el producto de la venta a la operación. Claro. Lo que me va a permitir flexibilizar la caja en el tiempo y por ende poder presentar un plan de pago sustentable en el tiempo. No, y la verdad es, y eso lo sabemos los que trabajamos con bancos, que los inmuebles valen en manos de los propietarios. Esa es la realidad. O sea, cuando un inmueble es liquidado por parte del propietario, generalmente captan más recursos que cuando es el producto de una ejecución de una entidad financiera. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Ahora, hemos hablado de las etapas del proceso de reestructuración, hemos hablado de las diferentes modalidades de garantía, de cómo contribuye a las buenas prácticas esta herramienta, que así es como yo la veo, la reestructuración y los procesos de solvencia. Pero vamos a hablar de las empresas que califican para poder ser sometidas a un proceso de reestructuración. Okay. O sea, ¿cuáles son las características? ¿Cuáles son las condiciones que tú debes de tener? ¿Para qué capital? ¿Cuál es la condición, por ejemplo, de las MIPYMES que están tan en boga en nuestros países a los fines de crear fuentes de empleo? ¿Cómo funciona eso? Ok. Colombia ha tenido una evolución bien interesante en ese aspecto puntual. Y esa evolución nos ha ido ubicando en una muy buena posición frente a otras legislaciones en materia concursal. Caso puntual, la legislación alemana, la legislación italiana, incluso la legislación americana y la legislación argentina. ¿Y esa evolución en qué consiste? Hasta el año 1995, con la expedición de la Ley 222 que mencionamos anteriormente, al concurso podían acudir cualquier cantidad de compañías y simplemente tenían que demostrar un endeudamiento y un incumplimiento y cesación de pagos. La realidad mostró que las compañías que simplemente demostraban cesación de pagos e incumplimientos y un endeudamiento no se lograban reestructurar porque no lograban generar el convencimiento al interior de un acuerdo de cómo iba a ser cancelado el pasivo externo. No sé si soy claro. Totalmente. Esa poca credibilidad
por las pocas exigencias formales para poder acudir a un concurso, llevó a que en el año 1999, con la expedición de la Ley 550, la cual derogó los temas concursales de la Ley 222 del 95, por primera vez exigiese como condición, validada por la Superintendencia de Sociedades, entiéndase, juez concursal, y por los promotores, exigió demostrar viabilidad económica. Me explico, no solo demuéstreme que usted está con un alto endeudamiento, no solo demuéstreme que hay cesación de pagos. Empresario, usted me tiene que demostrar que su actividad es viable operativamente. Usted me tiene que presentar una proyección de su flujo de caja. Claro. Usted me tiene que presentar un plan de negocios. Usted me tiene que mostrar cómo vende, a quién le vende, sus márgenes. Demuéstreme que su crisis está originada por un tema sectorial, un tema momentáneo, un tema coyuntural, pero demuéstreme que usted con su operación, que es viable, va a pagar en el tiempo. Entonces, en Colombia, para acudir a un concurso, entre otros muchísimos requisitos, porque déjeme decirle que también se nos fue un poco la mano en los requisitos de forma para las condiciones de admisibilidad a la ley, hay uno que en mi sentir es esencial: viabilidad. Si usted no es viable, no nos desgastemos en negociar un acuerdo, no desgaste el órgano jurisdiccional del Estado, no desgaste a sus acreedores y simplemente liquídese, si es que no es viable. Pero si usted, empresario, cree que es viable, demuéstremelo. Qué bien. Hay empresas que por su naturaleza están sometidas a regímenes especiales. Por ejemplo, las entidades monetarias y financieras, los bancos, las compañías de seguro, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con bolsas de valores, en fin, en donde las leyes de reestructuración y de solvencia son supletorias. Sí. ¿En Colombia es así también? Sí, Colombia tiene un régimen bien interesante al respecto. Cuando yo he manifestado que la Superintendencia de Sociedades es el juez concursal nuestro, las normas concursales de la Ley 1116 no se le aplican a la totalidad de las compañías en Colombia. Claro. Se le aplican a aquellas sociedades que se encuentren vigiladas por la Superintendencia de Sociedades y a aquellas compañías que tengan un régimen de vigilancia especial asignado por la ley, caso puntual compañías aseguradoras, bancos. Claro. No se les aplican las normas concursales. Bueno, que están regidas por una superintendencia. La superintendencia, que la vienen regulando. La superintendencia financiera. Claro. Pero hay que decir algo. Si Bancolombia, por ejemplo, tuviese una crisis económica, Dios quiera que no, porque el día que eso pase es que eso es muy difícil. Colombia se quebró entera. Eso no va a pasar. Pero los ejemplos ayudan. Digamos, es poco probable. Es poco probable. Pero los ejemplos ayudan a entender los temas. El día que Bancolombia tenga una crisis, no la va a poder solucionar a través de los mecanismos concursales de la Ley 1116. Estamos claros. Lo tiene que solucionar a través del Estatuto Orgánico del Sector Financiero, liderado por la Superintendencia Financiera de Colombia, Claro. donde lo que hay es una toma de posesión por parte del Estado de esa compañía. En conclusión, no a todas las compañías se les aplican las normas concursales de la Ley 1116. Déjame hacerte otra pregunta. Pero fui claro ahí. Totalmente. Y eventualmente sería igualmente aquí, Sí. si aprobamos esa ley. Ahora, vamos a hablar de... Nos queda un solo minuto, es increíble, tenemos una hora hablando. Lástima, pero cuando se sabe conversar, la verdad es que ha sido un lujo tener este programa. Muchísimas contigo, gracias. honestamente, te lo Muchas digo. gracias. Has dado una verdadera cátedra de derecho. Has dado una verdadera cátedra. Y esto, a mi juicio, yo creo que va a ser una excelentísima herramienta de educación para todo lo que tiene que ver con la clase jurídica. Has hecho un gran aporte. Muchas gracias. ¿Cuándo es el Estado el socio? Sí. ¿Qué pasaría? ¿Se le aplica la ley? Mire, sí se le aplica, porque las normas concursales, y voy a tratar de ser lo más concreto posible. Vamos a ver. Las normas concursales se le tienen que aplicar a todos los acreedores. El Estado no puede tener una diferenciación. La única diferenciación que tiene el Estado es la prelación que tiene como Estado. Y pongo un ejemplo. Normalmente un empresario que está en crisis tiene obligaciones vencidas con la administración de impuestos.
Nuestro esquema impositivo es formal, alto, y normalmente las empresas tienen pasivo con la administración de impuestos. El Estado participa en el concurso, el Estado se tiene en cuenta en el concurso, el Estado no tiene una preferencia por el hecho de ser Estado, tiene la prelación legal que se le asignan a los créditos fiscales en cualquier parte del mundo. En conclusión, el Estado participa como un particular más en ese concurso. Qué bien. Y tiene que ser así, porque al concurso tienen que ingresar todos los acreedores, respetando obviamente las prelaciones. Es que existe un principio en materia concursal a nivel mundial que es el principio de universalidad. Y el principio de universalidad informa que todos los acreedores del deudor deben ser tenidos en cuenta en el concurso, incluyendo el Estado. Qué bien. Juan Luis, en nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia, primero te agradezco el que haya sido parte de esta actividad, la Semana del Derecho y los Negocios, en donde no hay duda que los aportes que ustedes hicieron en la misma contribuyó no solamente a mejorar las buenas prácticas en todo lo que tiene que ver con el clima de los negocios, sino también a fortalecer el acervo jurídico de nuestros abogados. Y también te agradezco el que hayas aceptado esta invitación a este conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Y te reitero, has hecho un excelentísimo programa. Así que en nombre de la Fundación te agradezco el que me hayas dado la oportunidad de que tú hicieras este aporte, no solamente a la clase jurídica, sino también al sector empresarial. Así que muchísimas gracias. No me resta sino decir muchísimas gracias. Es para mí un honor estar en República Dominicana, participar en este gran evento y participar en este programa. El tema concursal es bien importante. Ustedes van a poder ver cómo a través de este mecanismo van a poder solucionar sus problemas de la mejor forma. No me cabe la menor duda. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.